Apreciable suscriptor, el siguiente relato es ciencia ficción, parte de nuestro nuevo apartado, cuento corto. Si tienes algún cuento que quieras contar al público, no dudes en escribirnos a lucohistorias@gmail.com. Sin más, aquí nuestro cuento. Cuento, Vulcanis. El amanecer de los Kaitius. Autor, Ricardo M. En las profundidades del Océano Pacífico, un equipo de científicos se encontraba a bordo del submarino de investigación Nautilus, explorando una trinchera abisal recientemente descubierta. El líder del equipo, la doctora Elena Cruz, una bióloga marina de renombre, estaba emocionada por las posibles nuevas formas de vida que podrían encontrar. Mientras descendían más y más, la luz solar desapareció, dejando solo la tenue iluminación de los focos del Nautilus. De repente, los instrumentos de la nave comenzaron a detectar extrañas señales de movimiento. Eran enormes, más grandes que cualquier criatura marina conocida. Capitán, detenga el submarino, ordenó la doctora Cruz. Todos en el equipo miraron con inquietud las pantallas, tratando de discernir qué podía estar causando aquellas lecturas. Un temblor repentino sacudió al Nautilus. Los científicos se agarraron de sus asientos mientras las alarmas sonaban. Las cámaras externas captaron algo gigantesco, moviéndose rápidamente en la oscuridad. Un par de ojos amarillos y brillantes se clavaron en el submarino, seguidos por un rugido que resonó en las profundidades. «Es un kaiju», gritó el ingeniero de la nave, Samuel Lee, mientras observaba con horror a la criatura que emergía de las sombras. El kaiju era inmenso, con escamas negras como la obsidiana y garras afiladas que podían destrozar el metal. Sin previo aviso, el monstruo arremetió contra el Nautilus, haciendo que el casco crujiera bajo la presión. «Suban a la superficie», ordenó el capitán Ramos, maniobrando el submarino lo más rápido posible. Mientras ascendían, el kaiju los perseguía, golpeando la nave y causando daños severos. La doctora Cruz, desesperada, intentó comunicarse con la base en la superficie, pero las interferencias lo impedían. Samuel, mientras tanto, trabajaba frenéticamente para mantener los sistemas vitales funcionando. Cuando finalmente lograron estabilizar la nave a una profundidad segura, el kaiju pareció perder interés y se sumergió de nuevo en la oscuridad. Pero el peligro no había pasado. El submarino estaba gravemente dañado y tenían reservas de oxígeno limitadas. «Tenemos que encontrar una solución antes de quedarnos sin aire», dijo la doctora Cruz, tratando de mantener la calma. Mientras trabajaban en los reparos, escucharon otro rugido, esta vez más lejano. El kaiju había regresado, pero parecía estar enfrentándose a algo aún más grande. Las cámaras captaron un segundo kaiju, de apariencia más terrorífica, luchando contra el primero. «Es nuestra oportunidad», exclamó Samuel. Con el kaiju distraído, el Nautilus podría escapar. Con los motores funcionando al máximo, el submarino se dirigió a la superficie, esquivando los escombros de la batalla titánica. Al romper la superficie, el equipo dejó escapar un suspiro de alivio. «Hemos sobrevivido», dijo la doctora Cruz, exhausta pero agradecida. Pero mientras el equipo se alejaba, no pudieron evitar preguntarse cuántos más de esos monstruos habitaban en las profundidades y si volverían a encontrarlos algún día. La experiencia los había cambiado para siempre, y la tranquilidad de las profundidades ya no sería la misma. El Nautilus regresó a puerto, y la historia de su encuentro se convirtió en leyenda. La humanidad ahora sabía que no estaba sola en el vasto océano y que las criaturas de las profundidades podían despertar en cualquier momento, trayendo consigo el caos y el terror. El Nautilus estaba atracado en el puerto, sus científicos y tripulación recuperándose del terror que habían vivido en las profundidades.
Los reparos urgentes estaban en marcha, y la noticia de su encuentro con el kaiju se había difundido rápidamente, capturando la imaginación y el miedo de la población. Una semana después de su regreso, la doctora Elena Cruz estaba en su oficina revisando los datos y las imágenes recopiladas del encuentro. A pesar del miedo, estaba fascinada por el kaiju y quería saber más. De repente, una alarma sonó en la base. Los monitores mostraban lecturas de actividad sísmica anormal cerca de la costa. El capitán Ramos, que estaba en la sala de control, se acercó rápidamente al intercomunicador. Doctora Cruz, venga inmediatamente a la sala de control. Algo está pasando. Elena dejó sus papeles y corrió hacia la sala de control. Cuando llegó, las imágenes de los satélites mostraban una gran perturbación en el agua a unos pocos kilómetros de la costa. No puede ser, murmuró Elena mientras observaba la pantalla. De las profundidades del océano, emergió otro kaiju, aún más grande y feroz que el primero. Este nuevo monstruo tenía colmillos enormes y afilados, y su piel era de un tono rojizo oscuro, casi como si estuviera hecho de lava solidificada. El terror se apoderó de todos en la base. Tenemos que evacuar a la ciudad, dijo el capitán Ramos con voz firme. Este kaiju está demasiado cerca de la costa. Mientras se daban las órdenes de evacuación, el kaiju avanzaba hacia la tierra, su paso causando temblores que sacudían los edificios. La doctora Cruz y su equipo sabían que tenían que hacer algo. El Nautilus aún estaba en reparaciones, pero no había tiempo para esperar. Vamos a necesitar ayuda militar, dijo Samuel, el ingeniero del Nautilus. La base contactó con el gobierno, que inmediatamente envió a sus fuerzas armadas, incluyendo aviones de combate y barcos de guerra. Pero la criatura era poderosa, y sus ataques resultaban en poco más que arañazos para el kaiju. Mientras tanto, Elena tuvo una idea arriesgada. Si conseguimos atraer al kaiju de vuelta al mar, podríamos utilizar los explosivos del Nautilus para crear una trampa, propuso. Era una estrategia peligrosa, pero era su única esperanza. Equiparon el submarino con los explosivos y lo enviaron hacia el kaiju. Con mucho esfuerzo, lograron atraer su atención, dirigiéndolo hacia una trampa submarina. Con precisión, el Nautilus liberó los explosivos en el momento justo. Una tremenda explosión sacudió el océano, creando una gigantesca ola que barrió al kaiju lejos de la costa y hacia las profundidades del mar. La ciudad estaba a salvo, pero el precio había sido alto. La doctora Cruz y su equipo sabían que, aunque habían ganado esta batalla, las profundidades del océano aún escondían muchos secretos y peligros. Esto no ha terminado, dijo Elena, mirando el horizonte. Tenemos que estar preparados. Mientras las aguas se calmaban, la humanidad entendió que debía estar siempre alerta, pues los kaijus podían aparecer en cualquier momento, trayendo consigo destrucción y caos. La lucha por la supervivencia en un mundo donde monstruos gigantes acechaban las profundidades acababa de comenzar. El segundo kaiju, conocido posteriormente como Vulcanis, emergió de las profundidades con una presencia imponente y aterradora. Medía más de 150 metros de altura, superando al primer kaiju en tamaño y ferocidad. Su piel parecía estar compuesta de placas de roca volcánica, de un color rojizo oscuro, como si la lava solidificada formara una armadura natural. Entre las grietas de su piel se podían ver destellos de fuego, lo que le daba la apariencia de estar perpetuamente en llamas por dentro. Sus ojos eran dos orbes incandescentes, brillando con una intensidad que reflejaba su furia y poder. Tenía 4 brazos musculosos, cada uno terminado en garras afiladas y negras como el carbón. Cada vez que movía uno de sus brazos, el aire alrededor se llenaba de un calor sofocante, como si pudiera manipular la temperatura a su voluntad. Vulcanis poseía una cola larga y flexible, cubierta de espinas ardientes que dejaban una estela de fuego a su paso. Sus patas, poderosas y firmes, podían aplastar edificios enteros con un solo paso.
A medida que avanzaba, el suelo se agrietaba y el asfalto se derretía bajo su peso y calor. El rugido de Vulcanis era ensordecedor, una mezcla de trueno y el crujido de rocas volcánicas. Cada vez que rugía, el sonido resonaba a kilómetros de distancia, causando pánico entre la población. Este rugido también parecía tener un efecto sísmico, causando temblores que sacudían la tierra y hacían que los edificios temblaran. Los científicos que lo observaron desde la base quedaron asombrados por su capacidad para generar y manipular el fuego. En un momento, Vulcanis abrió su boca y liberó una ráfaga de llamas, incinerando todo a su paso. Parecía ser capaz de controlar este fuego con precisión, dirigiéndolo hacia sus objetivos con una letalidad aterradora. Mientras las Fuerzas Armadas luchaban por contenerlo, quedó claro que las armas convencionales tenían poco efecto sobre su gruesa armadura de roca. Los misiles y balas rebotaban o se desintegraban antes de causar daño significativo. La temperatura a su alrededor era tan alta que los vehículos y equipos militares cercanos comenzaban a fundirse. La doctora Cruz y su equipo, observando desde una distancia segura, comprendieron que enfrentar a Vulcanis requeriría una combinación de ingenio y valentía. Con el Nautilus apenas reparado, sabían que debían actuar rápido. Decidieron usar los explosivos del submarino para crear una trampa en el fondo del mar, con la esperanza de que una explosión submarina pudiera desestabilizar y, finalmente, derrotar al Kaiju. El plan era simple pero arriesgado: atraer a Vulcanis de vuelta al océano y detonar los explosivos en el momento preciso. A medida que el Nautilus se acercaba, el equipo de Elena dirigió al monstruo hacia la trampa. Cada segundo contaba mientras los explosivos eran colocados estratégicamente. Finalmente, con una explosión colosal, el océano se agitó y una ola gigantesca se levantó, arrastrando a Vulcanis hacia las profundidades. Aunque la criatura fue lanzada lejos de la costa, su destino quedó incierto. Las aguas se calmaron, pero la sensación de peligro persistía. La humanidad había sobrevivido una vez más, pero sabían que los Kaijus, con su poder abrumador y naturaleza destructiva, seguirían siendo una amenaza latente. Vulcanis, con su aterradora capacidad para desatar el fuego y la destrucción, se convirtió en un símbolo de la furia incontrolable de la naturaleza y un recordatorio de que la lucha por la supervivencia nunca termina.